Bienvenidos a todos, Geopolítica. Hoy, en el día de hoy, vamos a analizar precisamente cuál es el panorama a nivel geopolítico, teniendo en cuenta que íbamos a afrontar un día de supuesta tranquilidad en Suiza y que estamos afrontando todo lo contrario, con esa confusión en el estrecho de Hormuz. También parece que sí, con cierta tranquilidad en Líbano, porque un alto funcionario estadounidense ha afirmado en el día de hoy que Israel y Hezbollah han acordado un alto el fuego que entrará en vigor a las 4 de la tarde, hora local. El anuncio se produce después de una nueva escalada de violencia desencadenada por un ataque de Hezbollah, en el que murieron 4 soldados israelíes, al que Israel respondió con bombardeos contra decenas de objetivos del grupo chií en el sur del Líbano y en el valle de la Bekaa. La tregua llega en un momento en que Washington trata de reconducir las conversaciones nucleares con Irán, aplazadas por el repunte de las hostilidades en Líbano. Según fuentes estadounidenses, la administración de Donald Trump trasladó previamente a Teherán que Israel se comprometía a no intensificar más sus operaciones militares con el objetivo de facilitar la reanudación del diálogo. Hasta el momento, ni el gobierno israelí ni Hezbollah han confirmado oficialmente el acuerdo de alto el fuego anunciado por la fuente estadounidense. שהחזרנו את הביטחון והשגשוג לעוטף עזה, כך נחזיר את הביטחון והשגשוג ליישובי הצפון. זה מחייב שמירה על רצועת הביטחון בדרום לבנון. זה מחייב שלא נצא משם כל עוד צורכי הביטחון של ישראל מחייבים זאת, כי הרצועה הזאת מפרידה בין מחבלי חיזבאללה לאזרחינו ויישובינו. ובראייה רחבה יותר, אנחנו נמשיך לדבוק במטרה העליונה שהנחתה אותנו והנחתה אותי. Y mientras tanto, ¿qué pasa en Hormuz? La Guardia Revolucionaria de Irán habría advertido de que el estrecho permanecerá cerrado hasta que se cumplan dos condiciones: la retirada de Israel del Líbano y la salida de las fuerzas estadounidenses del Golfo Pérsico y de Oriente Medio. Según las informaciones difundidas, el cuerpo militar iraní ordenó a los buques mantenerse alejados de la zona y advirtió de que cualquier embarcación que desafíe esta orden será atacada. La amenaza se produce en medio de las tensiones regionales derivadas de los enfrentamientos entre Israel y Hezbollah y de los esfuerzos diplomáticos para restablecer la navegación por una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de energía. Hasta el momento, las autoridades iraníes no habían emitido una confirmación oficial adicional sobre estas advertencias, mientras continúan las negociaciones y los contactos internacionales para garantizar la seguridad del tránsito marítimo en el estrecho de Hormuz. Y precisamente esto ocurre en un día en el que no ha habido reunión en Suiza. Y tenemos confirmaciones, de hecho, adicionales por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, que ha asegurado que esta reunión se posponía y que se estaban preparando, eso sí, planes para reunirse en los próximos días. Según ese mismo Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, las conversaciones sobre el acuerdo final dependen del inicio y la continua implementación de los términos especificados en el memorando de entendimiento con Estados Unidos. Así que sí, Irán confirma lo que ya sabíamos desde primera hora de la mañana, que es que no se va a producir esa reunión con Estados Unidos, pero ojo, porque abre la puerta a una reunión futura con Washington, algo que va de la mano con lo que nos dijo J.D. Vance en el día de ayer. Until they actually perform under the deal. You asked about Switzerland. Our plan is to go to Switzerland. I don't know exactly when. The way that we're setting up this technical negotiation is that obviously you're going to have the political leadership involved. Excuse me, we're going to have people on the ground actually driving the technical talks, the nuclear talks, how do you destroy this highly enriched uranium, all that stuff that you really just have to get into the nitty gritty on. So, I plan to go to Switzerland. Exactly when, we think these technical negotiations are going to start sometime this weekend. That's still the plan, but that could change because it's not an easy country, Iran, to get out of, and so we're trying to figure out exactly when that's going to happen. I suspect this weekend, but I'm not sure.
Bueno, pues precisamente vamos a analizar todo lo que está ocurriendo en este respecto de cara precisamente a Suiza, de cara también a Hormuz y por supuesto también de cara a lo que está ocurriendo entre Israel y Estados Unidos. Y lo vamos a hacer con nuestros invitados en el día de hoy. Quiero dar la bienvenida en primer lugar a Luis Rodrigo de Castro, profesor de Relaciones Internacionales del CEU San Pablo. Luis Rodrigo, muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Hola, buenas tardes. También damos la bienvenida a Fernando Moragón, experto en geopolítica. Fernando, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a vosotros. Y también, por supuesto, damos la bienvenida a Cristian Lamesa, analista internacional. Cristian, gracias por acompañarnos. Gracias a vos, Sandro, por la invitación y encantado de estar con vos, con Fernando y con Luis. Bueno, si os parece, vamos a comenzar hablando precisamente sobre este anuncio. Parece que va en serio, veremos cuánto de en serio va, pero es ese anuncio del alto el fuego entre Israel y Líbano después de una reunión en Suiza que no se ha producido, después de tensiones en Hormuz y todo que emana directamente desde este mismo tema, desde la contienda, desde la guerra entre Israel y Hezbollah. Te quiero preguntar a ti primero, Luis, por precisamente este acuerdo del alto el fuego, de producirse. ¿Crees que es fiable? ¿Crees que podemos fiarnos de la implementación de este alto el fuego? Hombre, en teoría sí, deberíamos fiarnos, ¿no? Porque para eso los pactos se hacen, para intentar cumplirlos, para intentar salvaguardarlos y para evitar males mayores, ¿no? Es la máxima, ¿no? De pacta sunt servanda. Los pactos se hacen para cumplirlos. Eso es lo que dicta la lógica, es lo que dicta la evidencia, pero no necesariamente la empiria, porque en el pasado hemos visto ya que más de un acuerdo pues ha quedado en papel mojado al momento de su firma, incluso antes de ello, pero también al momento de implementarse, porque una de las dos partes, bueno, pues ha interpretado que merecía la pena, por decirlo de alguna manera, hacer el esfuerzo de disfrazar la negociación como si fuera un sainete, un teatrillo, hacer ese esfuerzo negociador, llegar a algún acuerdo y posteriormente pues llevarlo a la quiebra, ¿no? Llevarlo a que quedara en nada, porque eso ha servido para ganar tiempo, para hacer, dar apariencia de que se está buscando el diálogo cuando realmente no se quería llegar a tanto, ¿no? Y yo creo que Oriente Medio, pues precisamente es un lugar en el que podemos encontrar ejemplos de esto que estoy diciendo, de pactos que nacen condenados al fracaso, pactos que nacen con vocación de fracasar, pero también pactos que pueden ser más duraderos, ¿no? También yo aquí entiendo que, hombre, no dudo, no tengo por qué hacerlo, de la buena voluntad de las partes, pero quizá más que mostrarme más reticente o no, por lo menos escéptico respecto a las posibilidades que puede tener de perdurar, ¿no? Y ya veremos a ver en qué escenario nos movemos. Totalmente, y en ese mismo respecto estábamos hablando de los peligros para que este acuerdo se acabe implementando, se acabe convirtiendo en una realidad. Y Fernando, ahora mismo a quien señala a todo el mundo es especialmente a Israel, ya no únicamente a Benjamin Netanyahu, porque hemos visto también a líderes como Ben Gvir o incluso el propio Israel Katz diciendo que quieren ver al Líbano en llamas. Teniendo en cuenta este discurso por parte de Israel, ¿de verdad se va a tener Israel a este potencial acuerdo del alto el fuego en Líbano? Hombre, está clarísimo, por supuesto que no. Luis, que es una persona de buen corazón, no es verdad. Es decir, yo es que soy más malvado, más mal pensado. Yo parto de la base de que Israel no tiene nunca intención de negociar de buena fe. Nunca lo hace. Y lo estamos viendo constantemente. En el caso de Hezbollah y del Líbano, pues van a seguir haciendo, ¿qué lo dicen? Lo están diciendo todos los días. Esta tarde han bombardeado, creo, por ejemplo, el Valle de la Bekaa, que no es la parte al sur del río Litani. Es decir, hacen lo que les da la gana. Y siempre lo han hecho. Y se han cargado todos los acuerdos que ha habido hasta ahora. Luego, ¿por qué vamos a pensar que alguien que no respeta los acuerdos porque no le interesa, lo va a cumplir? Pues no lo va a cumplir. Y encima, es que claro, es que es muy grave. No es que cojamos a un señor que pasa por la calle allí en Tel Aviv y dijamos, hombre, ¿usted qué piensa? No, yo quiero que maten a todos los libaneses y tal. Creo que ha sido Ben Gvir, pero vamos, da igual. El que ha dicho que es que por cada madre que sufre israelí tiene que haber 1000 madres libanesas que sufran. Y esto no lo dice ese señor que pasa por la calle, lo dice un ministro del gobierno de Israel. ¿Qué puedes esperar de estos?
Pues nada bueno. Es decir, lo que puedes esperar, el engaño, la traición, y reventar los acuerdos. Porque ¿por qué se hace esto en concreto en el Líbano? Porque simplemente Netanyahu sabe que si tiene alguna posibilidad de ganar las próximas elecciones y formar ahí un gobierno de coalición enorme, eso pasa por seguir en guerra, por continuar en guerra hasta las elecciones. No le interesa un acuerdo de paz, no quiere un acuerdo de paz, jamás lo ha querido. No digamos ya Ben-Gvir y compañía, esto sí te cuento. Con lo que no va a haber un acuerdo de paz, lo vengo diciendo desde hace tiempo. Todo esto papel mojado, no va a ir a ningún lado, porque Israel, que es quien tiene en última instancia la llave de este acuerdo, no quiere un acuerdo. Y si no quiere un acuerdo, no lo va a haber, ni con Hezbollah, ni esto de las negociaciones de los 60 días, pero si hasta Trump lo ha dicho. Ha dicho algo así como más o menos, bueno, pues esto, si no llevamos el acuerdo, pues nos tira por 60 días, ganamos tiempo y luego le bombardeamos. No, que esto no va a ningún lado, que esto, que se está llenando los grandes medios de comunicación, de que sí, acuerdo histórico y tal, bueno, pues será un acuerdo histórico, pero como no se va a realizar, pues se va a quedar, pues eso. Al final, lo que vamos a tener es que otra vez Israel va a terminar, por las buenas o por las malas, arrastrando a Estados Unidos a la guerra con Irán. Y esto se va a solucionar por la vía militar, punto, no hay más. Es decir, y lo demás es hacernos, bueno, pues sí, buenos deseos, ojalá hubiera paz en Oriente Medio, pues sí, ojalá hubiera paz en Oriente Medio, en el mundo, en la galaxia, pero esto no es real, no es realista. Yo lo tengo clarísimo. O sea, es que además tampoco se corta mucho, y lo dice, también lo ha dicho Trump, dice, no, bueno, es que... Claro, nos estamos quedando con la reserva estratégica de petróleo pues, prácticamente en los límites. Tenemos como 5 o 6 semanas y no más. Eso es una de las razones por las que hacen este paripé, para ganar tiempo. Porque ahora mismo la situación a nivel mundial es crítica. Es decir, otra cosa es que, bueno, para llegar se está paliando por parte de Estados Unidos con una venta masiva de petróleo y gas a lo bestia, como nunca lo han hecho, están forzando los pozos de gas de esquisto y de petróleo de esquisto al máximo y gastando como nunca de su reserva estratégica, y lo está haciendo China, por otro lado, por razones distintas, que está reduciendo su consumo para poder suministrar o para que puedan comprar en el mercado los países del sudeste asiático, del sur de Asia, etcétera. Pero si no, esto ya había reventado, y esto lo saben. Lo sabe Estados Unidos, lo sabe Trump. Entonces, bueno, pues tiene que hacer un acuerdo en el que, oye, os concedo todo, porque si uno mira los puntos, y aunque es un memorándum, que no lo olvidemos, es un memorándum, esto no es un tratado, esto son buenas intenciones. Anda que no hay memorándum de entendimiento metidos en cajones, por ahí, millones. Es decir, que esto no va en principio a ningún lado, no obliga a las partes, como un tratado. Es un memorándum para empezar unas negociaciones en el que hay determinadas concesiones y bueno, no tiene más recorrido. No tiene más recorrido porque, ya digo, hay muchos intereses que están en contra de que haya una paz en Oriente Medio. Ya digo, si miramos los puntos de partida o el acuerdo, este memorándum, pero si es que es una rendición incondicional de Estados Unidos. ¿Realmente alguien piensa que Estados Unidos, aunque no lo llamen rendición incondicional, bueno, más que rendición incondicional, lo que es, por ejemplo, con los 300.000 millones, que ha dicho Trump que ni para atrás, que lo paguen las monarquías del Golfo u otros. Es decir, pero eso, lo de los 300.000 millones, por ejemplo, eso, aunque lo llamemos eufemísticamente como queramos, eso se llaman reparaciones de guerra, de toda la vida. Entonces, bueno, ¿realmente pensamos que una derrota de tal calibre la va a firmar Estados Unidos? ¿Así? ¿Tranquilamente? Creo que esto es pensamiento mítico, es decir, mágico, es decir, no. Esto, como la guerra de Ucrania, y lo dije desde hace ya más de un año, es decir, no me acuerdo, se va a resolver por la vía militar. Y esto, pues, ¿preferiríamos que hubiera un acuerdo? Pues sí, pero es que no hay posibilidad de acuerdos. Es decir, las posturas son excluyentes. Y cuando hay posturas excluyentes, pues no hay más. Y sobre todo cuando es imposible negociar con una de las partes, en este caso Israel o Estados Unidos, porque incumplen los acuerdos y no hay buena fe, es decir, y sabes que te van a, y eso lo sabe perfectamente Irán, te van a traicionar en cualquier momento, ¿de qué sentido tiene? Hombre, Irán lo está haciendo muy bien.
teniendo en cuenta que estamos hablando de una potencia que es menor y mucho menos poderosa que Estados Unidos, que es la gran potencia hegemónica mundial, el imperio. Pero esto no va a fructificar. Esto ya lo digo de antemano. No va a hacer acuerdo final dentro de 60 días. No lo va a haber. Totalmente, esa es la gran cuestión que está ocurriendo y sobre todo la gran preocupación por parte de Estados Unidos, Cristian, porque antes de que llegase este acuerdo veíamos en medio de las tensiones entre J.D. Vance, entre Donald Trump y el gobierno israelí, como bueno, pues la CNN recogía que Estados Unidos de alguna forma había garantizado a Irán que Israel que no iba a atacar, que no iba a producir más ataques precisamente contra Líbano, pero de nuevo, en este ambiente que estaba comentando Fernando, en el que, bueno, pues sobre todo que está lleno de incertidumbre absoluta. A raíz de todas estas informaciones y de la disputa, especialmente entre Estados Unidos e Israel, ¿cuáles son las probabilidades que ves realmente para que este alto el fuego se implemente? Uy, pues estamos... A ver si... A ver, yo creo que no sé si me están tomando. A ver ahora... Ahí me toman. Eso es. Bueno, yo creo que, a ver, en este punto coincido en alguna medida con lo que dijo Fernando. Yo lo he repetido muchas veces en esta misma pantalla, el principal escollo acá es el Estado de Israel. Es lo que se ve. Y yo ahí sí me diferencio con Fernando, que creo que Estados Unidos sí quiere la paz. No porque sea pacifista ni mucho menos, sino porque no le dé el cuero. O sea, ya se dio cuenta que no puede con Irán. Tuvo... Estamos teniendo ciertos problemas con Cristian. Mientras intentamos devolver la conexión con nuestro invitado, con Cristian en la mesa, vamos a dar una última hora que, atención, tiene que ver precisamente con uno de los grandes asuntos del día, con el Estrecho de Ormuz. Ya saben que hemos estado hablando durante todo el día aquí en Negocios Televisión sobre qué estaba ocurriendo en ese estrecho, que además presumía de una cifra récord porque habían pasado 25 buques en las últimas 24 horas por el estrecho, pero veíamos también esa doble versión para ver, bueno, pues qué ocurría en el estrecho, si estaba cerrado o no. Pues atención, porque el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán ha negado que el Estrecho de Ormuz esté cerrado. Ya saben que mediante este memorando de entendimiento se apuntaba a una reapertura progresiva de este enclave, pero se apuntaba también precisamente a la posibilidad de que se hubiera cerrado hasta que finalizasen las contiendas, la contienda directa entre Israel y Líbano. Por el momento, el Ministerio de Asuntos Exteriores niega que el Estrecho de Ormuz esté cerrado y aporta una pequeña tranquilidad en el día de hoy. Bueno, y precisamente os quería preguntar sobre el Estrecho de Ormuz, pero tenemos ya conexión con Cristian. Cristian, nos comentabas. Por el problema técnico. A ver, yo lo que decía es que, a diferencia de Fernando, yo creo que Estados Unidos sí necesita concretar este acuerdo, mostrarlo y dibujarlo como una victoria, algo que trata de hacer Donald Trump. Evidentemente, cualquiera que lo lee se da cuenta que acá la victoria diplomática en el campo de batalla ha sido de Irán, y Estados Unidos lo necesita porque el descrédito que ya ha tenido a nivel militar es enorme al demostrar que no puede doblegar al país persa. Y en este sentido, el peligro enorme es Israel, porque Israel está dirigido por una jauría de perros rabiosos. La élite política del Estado hebreo es una jauría de perros rabiosos y se demuestra con las declaraciones de Ben-Gvir, por ejemplo, como decía Fernando, por cada madre israelí que llore, tiene que llorar 1000 madres libanesas. O sea, eso me hace recordar a las medidas punitivas del nazismo durante la Segunda Guerra Mundial. En eso se ha transformado esta élite política, enorgulleciéndose de operaciones como la de los Vipers, una operación terrorista totalmente indiscriminada, de la cual se mostraban totalmente orgullosos, llamando el ministro Israel Katz, el ministro de Defensa,
traidor a J.D. Vance. A ver, J.D. Vance sería un traidor si no trabaja en aras de los intereses de quienes lo votaron, de los estadounidenses. Acá la discusión no es si Israel le va a hacer caso a Estados Unidos. Acá la discusión es si Estados Unidos va a lograr desembarazarse de Israel, porque evidentemente lo está llevando por las narices. Y a mí lo que está pasando en los últimos días, no quiero decir que me dé esperanzas, pero tal vez merced a su torpeza, Donald Trump se dejó arrastrar esta guerra que ya le ha costado muy caro, pero es bueno ver cómo el ala que se oponía a esta guerra empieza a tomar fuerza nuevamente. O sea, en lugar de los Marco Rubio, los Pete Hegseth y todos esos, que hay que ver si se confirma esa purga de la que se hablaba, mediante la cual caería Pete Hegseth, caería Ratcliffe, y empiezan a tomar poder las otras figuras, que son las que realmente encarnan el MAGA, y los que se oponen a que Estados Unidos siga siendo vasallo de Israel. Y en esto quiero poner por delante de todo la figura de J.D. Vance y del mensaje contundente que dio y que le dio a la élite política israelí, diciendo que se equivocan, que Donald Trump es el único amigo que les queda a nivel mundial, mostrando que son unos salvajes que ya nadie los quiere. Y no hablo de los judíos, porque acá hay que separar, porque esto no es antisemitismo, aquí estamos hablando de la élite política israelí, que es la que más promueve hoy en día el antisemitismo a nivel mundial. Donald Trump dijo algo que yo no sé si repararon, cuando dice: no puede ser que Bibi pasa a alguien de Hezbollah por un edificio y destruye todo el edificio. O sea, mostrando lo bestias que son, e incluso desnudando algo que muchas veces muchos de nosotros hemos dicho, como ISIS, Al-Qaeda, todas estas organizaciones terroristas han sido proxy no solo de Estados Unidos, sino también de Israel. Y diciendo: a Hezbollah mejor dejémoselo a Siria, que lo va a hacer mejor. O sea, a Al-Golani, a ese decapitador terrorista, decapitador de musulmanes y de cristianos, o sea, de musulmanes chiitas y de cristianos, que parece ser que es menos bestia que Israel, a los ojos de Trump. O sea, lo va a hacer menos bestia. Entonces, en este sentido, yo para cerrar quiero decir, yo creo que aquí Estados Unidos está tratando, Donald Trump, de salir de esto con eso que yo llamaba tantas veces una salida elegante, dentro de lo posible, claro está, porque es muy difícil una salida elegante. Mojtaba Khamenei, paradójicamente, hizo una declaración muy inteligente cuando dijo: yo estaba en contra, pero me convenció el presidente Pezeshkian, como diciendo, algo similar podría haber hecho Trump. Decir: no me convence, pero escuché a mis asesores. Cosa de resguardarse. Yo creo que el adelanto de la firma justamente un día fue para evitar los sabotajes de Israel. Yo creo que Israel va a seguir profundizando en esos sabotajes. Creo que la reunión en Ginebra se suspende por temas de seguridad. Yo arriesgaría eso, porque yo, en el lugar de J.D. Vance, y con esto cierro, empezaría a tomar serias medidas sobre mi seguridad personal, porque creo que va a estar en el target de Israel por sus declaraciones. Desde luego se ha visto además como la gran figura, no ha sido ya Donald Trump, sino el propio J.D. Vance, al que se ha referido de hecho Ben-Gvir directamente, y cito, diciendo que tenían que dirigir a los ciudadanos de Líbano y sobre todo a Hezbollah como a los nazis en el siglo XX. Eran las declaraciones que daban desde Israel. Estábamos antes hablando precisamente de esa noticia de última hora de Hormuz, donde parece que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, bueno, pues ha calmado un poco y además de forma literal las aguas, porque parece que el estrecho no se cierra, al menos por el momento, y que, bueno, pues efectivamente que habrá una reapertura progresiva para que los buques sigan circulando por este enclave fundamental en la guerra. Teniendo precisamente todo esto en cuenta, Luis Rodrigo, te quiero preguntar por la situación en Hormuz, porque sí, parece que se va a reabrir, que no hay ningún tipo de problema, pero te quiero preguntar qué va a pasar después, qué va a ocurrir después de esos 60 días. ¿Va a haber un flujo comercial gratuito o en cambio lo que va a haber es ese sistema de servicios del que se habla desde Irán y Omán? Bueno, pues yo creo que sobre todo va a haber lo que, entre otras personas, Donald Trump quiera que haya. Donald Trump es uno de los principales, pero no es el único. Estamos hablando de un desbloqueo de una situación muy difícil que nos afecta a todos de manera directa o indirecta, porque es una de las principales rutas, como ya hemos dicho muchas veces, del comercio mundial, sobre todo el comercio energético, junto con a lo mejor el estrecho de Malaca, el estrecho del Mar Rojo y el estrecho de Gibraltar, ¿no? Sin olvidar, por supuesto, Panamá.
pero va a ser lo que Estados Unidos, China y sobre todo las potencias regionales, en este caso Irán, también estén dispuestas a que sea. Y aquí, bueno, yo, como decía Fernando, siempre intento ser buena persona, aunque cada vez la vida me va enseñando a que hay que intentar ser un poco más desconfiado. Y aquí sí que creo que también hay que desconfiar un poco de lo que es la realidad. Estamos hablando de ese balón de oxígeno que va a permitir que el flujo energético pueda circular en mayor medida. Eso va a impactar sin duda, o debería impactar, en una bajada de los precios de la energía y por tanto generalizada en la cesta de la compra, porque en el momento que baja la energía, pues es que todo se traslada de un lugar a otro, pues desde la harina con la que se hace el pan hasta algo todavía mucho más sofisticado, ¿no? Pero más allá de estos 60 días, nos vamos a empezar también a entrar, y es un terreno un poco pantanoso, sobre todo para uno de los actores, que como decías, Donald Trump. Si vemos el calendario, son 60 días, 2 meses, estamos hablando de casi la llegada del mes de septiembre, es decir, precampaña, por no decir campaña electoral en Estados Unidos. Y aquí ese calendario parece que pilla muy lejos, parece que es una cosa que no tiene mucho sentido, pero lo explica todo, o lo puede explicar casi todo, ¿no? Porque Estados Unidos tiene que afrontar esas elecciones de mitad de mandato, las midterm. Es verdad que la Casa Blanca no se pone en juego, que el Senado tampoco se pone en juego en su totalidad, se renueva 1/3 de los senadores, pero que pueden suponer que la mayoría sea más o menos exigua para la Casa Blanca. Bueno, ese volteo de la situación está todavía por ver, pero bueno, los senadores en Estados Unidos votan muchas veces o en algunas ocasiones sin tener en cuenta su afiliación partidista, no como lo entendemos en Europa. No es que sean tránsfugas todos, es que allí la concepción política es muy diversa, y eso hace que a lo mejor un senador demócrata de un determinado territorio en una determinada votación pues se sienta más cómodo votando con los republicanos, y a la inversa, un republicano de cierto estado, pues como por ejemplo en California o algún otro de mayoría o tendencia demócrata, pues se vea más cómodo votando con los de la contraria, ¿no? Pero bueno, sobre todo se renueva la totalidad de la Cámara de Representantes, toca renovarla entera, y ahí sí que es verdad que las encuestas, aunque dan una solidez cada vez más exigua en algunos momentos, un poco más sólida en otros, pero ahí sí que puede haber partido, ¿no? Y no estamos hablando de cualquier cuestión. El Senado aprueba los nombramientos presidenciales, pero las cuestiones presupuestarias dependen de la Cámara de Representantes, con lo cual una Cámara de Representantes de mayoría demócrata pues puede suponer más de un quebradero de cabeza para la administración Trump, ¿no? En estos 2 últimos años de mandato, y donde también se va a jugar parte del partido de la siguiente elección presidencial, porque en función de las condiciones y el margen de maniobra que tenga la Casa Blanca, podrá posicionar mejor o peor desde el punto de vista de la gestión al candidato que elija. Y aquí un poco con lo que decíamos de J.D. Vance. J.D. Vance pues tiene un competidor muy serio pisándole los talones, que se llama Marco Rubio, que ha dado prueba de ser una persona muy capaz, muy interesante, y sobre todo tiene ese background de conectar evidentemente con el público latino, porque habla perfectamente español, él diría cubano, pero bueno, vamos a entender que esa lengua que hablamos 500 millones de personas, y ahí tiene un caladero de votos muy importante, porque sería el primer hispano, ¿no? Y eso tiene sus consecuencias, sus ramificaciones en campaña, y eso puede abrir mucho más el partido de lo que puede abrirlo J.D. Vance, ¿no? Y ahí quizá el vicepresidente tenga que estar currándoselo, vamos a hablar claramente y de manera coloquial, mucho más de lo que podría hacerlo en una situación contraria. Pero yo vuelvo a esas elecciones de medio mandato. Creo que según cómo estén las encuestas, cómo estén las tendencias y sobre todo los ánimos en la Casa Blanca, con Donald Trump nunca se sabe, y menos cuando tenemos o tendríamos elecciones en apenas 2 meses, pues puede condicionar mucho, y ahí es donde estará la clave o buena parte de la clave que puede hacer que la baraja se rompa y volvamos a una situación en la que hemos estado estos meses, o que con las debidas salvedades pues la situación siga prosperando, se siga desbloqueando, y evidentemente pues también hay que tener en cuenta la posición iraní. No vamos a poner toda la atención y todas las cestas, no todas las manzanas en la cesta estadounidense, porque aquí Irán también es un actor implicado, tendrá que decir o por lo menos dar su opinión, aunque luego pues su palabra pues no pueda hacerla prevalecer de manera unilateral, ¿no? Pero yo creo que es así como debemos entender esto que estamos viviendo ahora a las puertas del verano del 26, pero que será muy interesante de ver a la vuelta cuando ya nos vayamos encaminando hacia el otoño electoral en Estados Unidos.
Además, se está viendo como sí, por supuesto, hay ciertos mensajes de Donald Trump en los que se refiere a Irán, pero como ya está empezando a pivotar hacia las elecciones, ya empieza a hablar de elecciones amañadas, ha hablado también de Utah, ha estado mirando a Washington. Sí, perdona. No, que decía que por si acaso ya comienza a lanzar el mensaje. Claro. Si luego no son elecciones trucadas porque ganan sus candidatos, dirá que bueno que su administración ha sido capaz de hacer prevalecer el Estado de Derecho. Si ganan los demócratas, dirá que es que el fraude era tan cantoso que ni su potencial ha sido capaz de contrarrestarlo. Justo, además es lo que hemos visto precisamente en estas primeras elecciones en California, donde hubo dudas sobre si el candidato republicano iba a pasar a la carrera final por el gobierno para ser gobernador. Al final sí, pero bueno, todo esto después de ciertas reprimendas por parte del presidente de los Estados Unidos. Son sus armas. Y precisamente, Fernando, volviendo a Hormuz, sí que parece que Irán tiene muy claro que una de sus grandes armas es Hormuz, porque ante lo que hemos visto de Suiza, ante lo que hemos estado viendo de Israel y Líbano, Irán ya ha señalado el camino, ha dicho, oye, perdonad, como estas cosas no se cumplan, a donde vamos a ir es a Hormuz. ¿Es esa la estrategia por parte de Teherán? Sin duda, esa es el arma de destrucción masiva de Irán, es esa, es decir, que pueda abrir y cerrar el estrecho de Hormuz. A ver, hay que decir una cosa, porque los grandes medios de comunicación y tal, como la mayoría de los periodistas de los grandes medios de comunicación son muy ignorantes, las cosas como son, es decir, pues empiezan que si abre, que si se cierra. A ver, esto no es como si fuera la puerta de una casa, que la abres y la cierras. Ni está abierto ni cerrado, depende. Y no olvidemos que la mayor parte del estrecho de Hormuz está minado. Que por ahí no pasa nadie porque es una locura. Que se puede pasar. De hecho, han hecho intentos y algunos ha colado, según parece, pues siendo muy, muy cercano a la costa omaní y por la franja establecida por Irán, entre la isla de Larak y esta otra grande, que no me acuerdo el nombre. Es decir, bueno, esto permite un flujo, aunque ahora se abría todo y tal, y ya permite un flujo muy limitado inicialmente de barcos. Es decir, que no pensemos que ahora van a salir, aunque hubiera un acuerdo y todo estuviera bien y tal, empiezan a salir allí barcos a diestro y siniestro. No. Es decir, se tardaría mucho en recuperar la normalidad. Porque un desminado, por ejemplo, te puede llevar más de un año, depende de cómo esté la cosa. Es decir, no es fácil desminar. Y luego, bueno, pues hay que poner en condiciones los países del Golfo que han sido afectados por el intercambio de bombardeos y demás. Y tenemos que las instalaciones de gas de Qatar cerraron. Y eso no se puede reabrir así por las buenas, de un día para otro. Algunas fueron destruidas. Bueno, igual pasa con el petróleo, que cuando paras el flujo en los oleoductos, en tal, donde sea, pues luego recuperarlo no es tan fácil. Hay una serie de problemas de orden físico que te pueden incluso llegar a hacerlo inutilizable. Quiere decir, que no pensemos que vamos a volver a una situación anterior a la guerra, incluso aunque se llegue a un acuerdo de paz ya absoluto y todos sean estupendos y tal. No, eso no va a volver. Por eso cuando estamos hablando de abrir y cerrar, tenemos que explicar que es más bien abrir y cerrar la parte que controla Irán, porque no hay que pagar peaje. Es verdad que ya no se llama peaje, esto los iraníes lo han hecho muy bien. No, bueno, pues lo llamamos tasas medioambientales. Pues vale, es decir, para que no haya problemas. Pues bien, vale. Pero aquí la clave, como señalaba Cristian, aquí la clave va a ser, si vale, después de las negociaciones estas de los 60 días, Trump va a ser capaz de desprenderse, digamos, del abrazo mortal que le tiene hecho Netanyahu y compañía. Es decir, va a poder decir, no, bueno, pues yo llego a los acuerdos, algo, como decía Cristian, más o menos elegantemente, en fin, como se pueda, de la cosa, diciendo, venga, hemos ganado, hemos destruido la flota, hemos destruido la aviación, el ejército de tierra, las fuerzas espaciales, la estrella de la muerte iraní, todo, lo hemos destruido todo. Y, bueno, vale. ¿Y va a poder hacer eso o no? Yo creo que no le van a dejar, porque tiene un bocadillo, por llamarlo de alguna forma, que es, por un lado, estas violaciones constantes que va a hacer el gobierno de Israel, obligando a que Irán tenga que responder en cualquier momento. Si ven que siguen bombardeando en el Líbano y tal, y los iraníes pues no responden por aquello que están en los 60 días, pues directamente van a volver a bombardear Beirut y se acabó. Tal cual.
Y a partir de ahí van a obligar al gobierno iraní a responder de alguna manera militarmente. Y a ver qué pasa. Es decir, a esto juegan. Bueno, a ver si Trump se puede distanciar y cuando vuelva este intercambio de golpes, Trump dice, no, yo... esto es cosa de israelíes y de iraníes, que se apañen entre ellos. Yo tengo un acuerdo con los iraníes y tal, y estoy negociando durante 60 días y no me implico. Y no me implico quiere decir que no voy a apoyar a Netanyahu. Ya ha habido por ahí, no me acuerdo quién, que han empezado, no sé si ha sido Vance o ha sido otro, no me acuerdo, que le han vuelto a recordar que Israel depende completamente de Estados Unidos, que si Estados Unidos le corta la financiación militar y otro tipo de ayudas, Israel tiene muchísimos problemas. Ya los tiene, no olvidemos que Israel, a ver, la crisis que tiene Israel económica y militar, porque Hezbollah los está machacando en el Líbano, hay que decirlo tal cual, porque ahora mismo el ejército israelí es un ejército, como le pasa a Estados Unidos o a los ejércitos europeos, son ejércitos del siglo XX. Pero claro, los ejércitos del siglo XX ya no sirven para el siglo XXI, como se está viendo en la guerra de Ucrania, que ha hecho una revolución completa de la guerra. Y Hezbollah, que es muy ágil en ese sentido, rápidamente ha implementado todo el sistema de drones, con drones de fibra óptica y tal, y es cosas tan sorprendentes todavía como convoyes de tanques y de vehículos blindados israelíes andando tranquilamente por una carretera por ahí en el Líbano, sin protección ninguna, aparcados como solo para aparcar el coche ahí en la calle. Es decir, claro, esto es un desastre. Y además no olvidemos, para finalizar, que antes de las elecciones de medio término están las elecciones de octubre en Israel. Y que la oposición, que tiene posibilidades de sustituir al Likud, es decir, como a ver si me acuerdo ahora, bueno, da igual. Es decir, lo que le está diciendo es, usted es un fracasado, usted tiene que irse, su gobierno es un desastre, pero es un desastre porque no ha sabido hacer lo que tenía que hacer. Es decir, porque militarmente no ha machacado a Gaza, no ha acabado con Hamas, no ha acabado con Hezbollah. Es decir, que le critican por ineficaz, no por salvaje. Es decir, esto hay que tenerlo en cuenta. Te le están criticando porque dicen, no, usted es un incompetente. Nosotros lo haremos mejor si llegamos al poder. O sea, claro, esto no hay alternativa. Quiero decir y claro, es que la única opción que tiene Netanyahu es llegar a esas elecciones en estado de guerra, con guerras abiertas. No tiene otra. Y lo va a hacer. Y si hace falta ampliarla, y no solo al Líbano, lo hará. Lo hará en Gaza, lo hará en Siria, lo hará en donde sea. Da igual. Es decir, entonces yo ese es el problema que le veo. Yo no veo, a lo mejor me equivoco, pero yo no va, porque en ese bocadillo, que me faltaba la otra parte del bocadillo, está el lobby sionista en Estados Unidos, que va durante esos 60 días a desplegar una campaña a base de un montón de dinero y de presiones. No olvidemos que prácticamente la inmensa mayoría de los congresistas están financiados por el lobby judío de Israel, con lo cual se la están jugando. Tenemos el caso de uno de los pocos críticos en el Partido Republicano que había con el tema de la guerra de Irán, etcétera, que era Massie, se lo cargaron a base de dinero. A Massie le ganó las primarias unos otros candidatos republicanos porque el lobby israelí soltó decenas de millones a cada uno de ellos. Que no olvidemos esa dependencia. Es que no son libres y tal, no se puede poner a decir, bueno, pues ¿qué me conviene más a mi país? Esto, aquello, lo de más allá. No. A tal le dictan, en buena medida, el lobby israelí lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Y no solo el lobby israelí, también las grandes tecnológicas, etcétera. Que quieren guerra. Palantir quiere guerra. Pero si lo ha dicho Scarp. Es decir, o sea, no olvidemos quiénes están detrás. Y que J.D. Vance es un hombre de Palantir. Y que ahora mismo Trump también es en buena medida rehén de Palantir y de las grandes tecnológicas de la inteligencia artificial. Que, dicho sea de paso, todos ellos, no hay más que leerse sus escritos, están como una cabra. Están para que los metan en un manicomio. Pero bueno, esto yo no veo que Trump
pueda librarse de este abrazo mortal entre el gobierno de Israel y el lobby israelí en Estados Unidos y zafarse de ellos y poder hacer una política en interés de Estados Unidos. Yo no lo veo. Pero a lo mejor me equivoco, que tampoco pero no veo qué herramientas puede tener. Por eso Vance se está distanciando. Porque Vance, efectivamente, como decía Luis, dice, oye, que es que yo me estoy preparando para las próximas elecciones presidenciales, que yo quiero ser el candidato republicano, que tengo allá a Marco Rubio y tal. Entonces, bueno, tengo que distanciarme del tema de Israel y a empezar a hacer críticas. Bueno, pues vamos a ver, pero yo lo veo muy difícil. Yo veo muy difícil que, a pesar de que tengas a buena parte del movimiento MAGA ya revelado, con Tucker Carlson, con Candace Owens y demás y tal, ahí criticando a Israel, yo creo que el poder de Israel sigue siendo ahora mismo inquebrantable por el momento, a corto plazo, en Estados Unidos. Bueno, pues precisamente estabas alertando, Fernando, sobre la posibilidad de ver qué ocurre con Líbano, precisamente de cara a Estados Unidos, de cara a Israel y de cara al propio Líbano en las próximas horas. No ha habido que esperar mucho para ver cómo ese alto el fuego. Demasiado fuerte no es, porque, atención, se ha reportado que al menos se han producido ya 12 ataques israelíes en Líbano tras el inicio del alto el fuego. El sur del Líbano ha sido escenario de no menos de 12 ataques aéreos israelíes y bombardeos de artillería sostenidos. Incluso cuando estaba previsto que un alto el fuego entre Israel y Hezbollah comenzase a las 4 de la tarde. Los ataques afectaron a varias zonas de la región y algunos lugares fueron bombardeados de forma repetida. Se ha informado además sobre bombardeos continuos en Nabatie y en sus alrededores, una hora después de la hora prevista para el inicio de la tregua. Por tanto, alerta máxima en Líbano, porque después de ese alto el fuego sabemos por supuesto que hay cierto margen desde que se proclama hasta que se implementa, pero parece que es un margen que se ha pasado al menos por 12 ataques de parte de Israel. Bueno, pues teniendo precisamente todo esto en cuenta, Cristian, te quiero preguntar por esto también y ligarlo con lo que estábamos comentando de Líbano, porque también quiero que nos des tu opinión al respecto, y también con el estrecho de Hormuz. ¿Qué piensas sobre todo con esta confirmación prácticamente inmediata de que el alto el fuego, pues de momento no es demasiado prometedor? Y sobre todo, ¿cómo ves también la situación en Hormuz de cara a que se cumpla el otro acuerdo, el memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán? A ver, Irán demostró que el estrecho de Hormuz es una arma muy poderosa en sus manos y a mí me parece sinceramente lícito que lo utilice. Yo en varias ocasiones he marcado que, si bien hay que reconocer que es cierto que hace 70 años, 60 años, Israel estaba rodeado de enemigos, hoy el que está rodeado de enemigos es Irán. Entonces yo sinceramente no veo con malos ojos que haya tomado esta medida, que aparte no fue un cierre estricto, fue un cierre parcial, que me parece lógico que un país que está siendo agredido no permite el paso de los países que colaboran con los agresores y sí de sus amigos. O sea, China no ha tenido mayores inconvenientes e incluso el bloqueo estadounidense no ha podido, evidentemente, infligir un cierre total a los barcos chinos, como se atrevería Trump. China is beautiful. Pero bueno, dicho esto con ironía, yo creo que el futuro del estrecho va a ser, por supuesto, sin un peaje, y claramente con un servicio ecológico y algo como mencionaba Fernando. Evidentemente no sería el único país que lo hace y no me parece tampoco ilícito que sea administrado por Omán y por Irán, que son los que tienen la soberanía sobre este estrecho. Y respecto a los 300.000 millones de dólares, los famosos 300.000 millones, yo creo sinceramente, acá tal vez es especulación, pero yo creo que la reparación, entre comillas, por parte de Estados Unidos va a ser no poner ninguna objeción a este servicio de cuidado ecológico
para que Irán pueda resarcirse. Y esos 300.000, yo creo que los van a poner mayoritariamente, si no en su totalidad, las petromonarquías. ¿Por qué? Porque creo que ya se dieron cuenta que es mucho más, bueno, ya lo dijo el recordado y extrañado, merced a la torpeza de los líderes y estadistas occidentales actuales, Henry Kissinger, cuando dijo que ser enemigo de Estados Unidos era muy peligroso, pero ser su amigo solía ser fatal. Bueno, las petromonarquías se dieron cuenta de esta máxima, la realidad de esta máxima de Kissinger, y yo creo que acá hay un elemento central. Sí se da algo que se habló en su momento, hará algunas semanas atrás, pasó un poco desapercibido, pero yo creo que es muy importante, que Arabia Saudita había mencionado que sería necesario hacer un pacto de no agresión con Irán. Yo creo que esto sería central. A las petromonarquías, si hay algo que les sobra es dinero, entonces qué mejor que comprar la paz con dinero, permitiendo que Irán se desarrolle, porque desde 1979 han tratado de destruir a la República Islámica, no lo han logrado ni con sanciones, no lo han logrado con el estrangulamiento económico, no lo lograron con la guerra proxy con Irak. Y en un ataque abierto como el que ha habido ahora no lo han logrado. Entonces, si no puedes con tus enemigos, únete a ellos. Y yo creo que, aparte, creo que Irán va a ser un gran negocio. Ojo con esto, y aparte que Irán dio vuelta la taba, como decimos en Argentina, porque a través de todo esto, la cara de Israel, que era esa cara de víctima, que había que todos contenerla, como yo he dicho en algunas oportunidades, se terminó viendo el retrato de Dorian Gray. La verdadera cara de Israel hoy se ve como un rostro totalmente abyecto, como esa élite política que dice las mayores barbaridades a la luz del día sin sonrojarse, muestran imágenes de soldados destruyendo imágenes de Cristo, etcétera. Y por el otro lado, Irán ha mostrado otra cara que ha ganado la simpatía mundial. Entonces yo creo que en ese sentido tiene, si bien es minoría, los chiitas dentro del mundo musulmán, yo creo que se ha ganado cierto liderazgo, simpatía dentro justamente de esta religión tan numerosa. Para ir cerrando, yo creo que está la importancia del estrecho de Hormuz, que también Mojtaba Khamenei había mencionado que Donald Trump firmó el acuerdo por desesperación. Claro está, el mismo Donald Trump habló de una recesión a nivel mundial que sería catastrófica. Fernando lo mencionaba, lo de las reservas de petróleo totalmente menguadas. Y para ir a lo del Líbano, o sea, yo creo que esa es la importancia justamente del estrecho de Hormuz, ¿no? Esa desesperación que provocó en Trump, más allá de la impotencia militar, esto hay que decirlo. Hoy escuchaba las últimas estimaciones de producción de Patriots en Estados Unidos y ascienden a algo así como 70 por mes, habiendo incrementado la producción, o sea, una cosa totalmente patética. El complejo militar industrial estadounidense y occidental en general se hicieron trampas al solitario desde hace 3 décadas por lo menos. Y yo lo que veo, el mayor riesgo, y lo he mencionado y lo vuelvo a reiterar, es el sabotaje permanente de Israel, especialmente en el Líbano, usando este ariete para que Irán salte a defender, que yo creo que Donald Trump ya anticipó, hay que ver si lo cumple, que Bibi se va a quedar solo, que los iraníes tienen derecho a defenderse, incluso que tienen derecho a tener misiles, porque si los otros cumplen, ¿por qué no? O sea, está dando un cambio discursivo muy interesante, hay que ver si lo cumple. Y el mayor riesgo que yo veo es si Donald Trump realmente cumple esto de dejar solo a Netanyahu y todo eso, el tener que enfrentarse a la disyuntiva que se enfrentó en la guerra de los 12 días, que fue la amenaza velada o no tan velada de usar armas nucleares por parte del régimen de Netanyahu contra Irán. ¿Qué hace en esas circunstancias? Bueno, yo voy a aventurar una idea, obviamente no va a llegar a la Casa Blanca, pero yo creo que del mismo modo dijo que si cualquier país le vende o le da armas nucleares a Irán, algo ecuánime como lo de los misiles, que si los otros los tienen, ¿por qué Irán no puede tenerlos? Es decir, que si alguien, no necesariamente hace falta mencionar a Israel, pero si alguien ataca con armas nucleares a Irán, tendría que ser castigado también por ese medio, como lo dijo respecto a si alguien le vende armas nucleares a Irán, que ese país sería castigado. Veremos qué ocurre en este respecto mientras... Pequeña apunte. Muy pequeña, que nos quedamos sin tiempo. Vale, simplemente, es que además
un ataque nuclear por parte de Israel contra Irán tendría consecuencias devastadoras, porque ni Rusia ni China lo iban a dejar pasar, por llamarlo de alguna manera. Y de hecho, yo creo que no se hace porque saben que habría una respuesta, veríamos cuál, de los rusos y los chinos. Es que se abre la caja de Pandora. Simplemente esto. Que Rusia y China son actores muy importantes que están un poco, sobre todo los chinos, por debajo de todo esto, pero que se está creando un sistema de seguridad compartido de países sunitas, Turquía, Arabia Saudí, Pakistán, con la, mediación de los chinos por debajo de la mesa. Y esto que vamos a ver cómo acaba. Vamos a ver cómo acaba, teniendo en cuenta que, atención, de cara ya no a ese memorando de entendimiento, sino a un acuerdo final, parece que tenemos las 4 condiciones que se deben seguir para que comiencen estas negociaciones. Porque el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán dice que las conversaciones para ese acuerdo permanente con Estados Unidos solo comenzarán después de que se cumplan estas cláusulas del memorando: el fin permanente de la guerra en el Líbano, el levantamiento completo del bloqueo estadounidense, que Estados Unidos emita exenciones para el petróleo iraní y la liberación de los activos congelados de Irán. Nos quedan 3 minutos literales para irnos, así que si os parece bien, os voy a pedir un titular a cada uno con respecto a estas condiciones que ha puesto Irán, estas 4 condiciones para dar un paso adelante hacia la paz, y que me comentéis cuáles son vuestras impresiones y si creéis que se puede llegar, que el siguiente paso efectivamente va a ser ese acuerdo de paz. Si te parece bien, voy a comenzar contigo, Luis, después vamos con Fernando y acabamos con Cristian. Pues mira, yo si tuviera que poner un titular, por no extenderme mucho, recurriría a esa frase popular que dice: piensa mal y acertarás. Maravilloso, perfecto. Fernando, adelante. Bueno, pues yo un titular diría: habrá negociaciones durante 60 días y después guerra. Y me quedas tú, Cristian. Sí, a ver, vuelvo a repetir, acá el principal escollo es Israel y hay que ver si Estados Unidos y personalmente Donald Trump permite que estos perros lo sigan arrastrando, o si él hace lo que sabemos que se debe hacer con los perros rabiosos. Pues veremos efectivamente qué es lo que acaba ocurriendo con todos estos problemas, con todos estos focos, y si finalmente nos acabamos dirigiendo hacia esa solución del acuerdo definitivo. Luis Rodrigo de Castro, profesor de Relaciones Internacionales en el CEU San Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. A vosotros, como siempre. También damos las gracias a Fernando Moragón, experto en geopolítica. Fernando, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros, un placer, como siempre. Y por supuesto también damos las gracias a Cristian Lamesa, analista internacional. Gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Un abrazo fuerte a los 3 y siempre un placer estar con ustedes. Igualmente, un abrazo fuerte para todos. Bueno, mientras precisamente despedimos a nuestros invitados, atención, porque tenemos que dar una noticia de última hora que tiene que ver precisamente con el gobierno de Irán, que ha desmentido, ha negado contundentemente las informaciones que apuntaban a una supuesta invitación al Organismo Internacional de Energía Atómica para inspeccionar sus instalaciones nucleares. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmail Baghei, publicó este jueves 19 de junio, de hecho no, este viernes 19 de junio, un mensaje en redes sociales en el que rechazó dichas informaciones difundidas por varios medios de comunicación. Según el portavoz, las noticias que aseguraban que Teherán había cursado una invitación al organismo internacional para llevar a cabo inspecciones en sus centros nucleares carecen de fundamento. Una aclaración que se produce en este contexto de creciente atención internacional sobre el programa nuclear iraní y las relaciones entre la República Islámica y el Organismo Internacional de Energía Atómica. Bueno, pues analizaremos precisamente todo lo que ocurre, pero ojo, de cara a Donald Trump, porque parece que quiere ordenar su habitación y que se ha encontrado con unos juguetes con los que no sabe exactamente cómo jugar. Después de una pequeña pausa de publicidad, aquí en Negocios Televisión.